Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Este es el último día que vamos a estudiar la homilía del 27 de enero de 1980 de nuestro gran santo Monseñor Romero. En este último segmento vamos a escuchar a Monseñor con voz de profeta, precisamente diciendo exactamente las palabras que yo creo que el pueblo esperaba escuchar en esos días de angustia. Escuchar que su iglesia está al servicio del pueblo. Queda constancia, dice el Señor, queda pues constancia de que la voz de la iglesia ha protestado por la masacre irracional del 22 de enero. Ha dado todos los detalles, Monseñor, y queda constancia. Esto es maravilloso, que un arzobispo, que un obispo, que un pastor, que una pastora demuestre de verdad que esta iglesia está al servicio del pueblo, que no se pone al lado del gobierno o de la derecha que masacra al pueblo. Esto es maravilloso y Monseñor deja constancia. Del pensamiento, ya el último pensamiento de esta homilía, extraemos de lo que él en su sección se le llama pensamiento que nos lleva al altar, la parte final. Mire qué bonito lo que dice respecto a la homilía, dice: y solo falta una cosa, lo que la homilía pretende: acercar esa realidad y esos hombres que reflexionan a adorar al verdadero Dios, a unirnos en el sacrificio eucarístico del Señor, y desde el fondo de nuestra alma oremos y pidámosle al Señor que salve a nuestra patria, que dé a los hombres salvadoreños la capacidad de su razón y de su buena voluntad, para que encontremos caminos que no sean de sangre y de dolor, sino los caminos que Dios nos ha señalado al hacernos seres racionales. Este es Monseñor. Que prive la razón, que no prive los intereses, que no prive el odio, que prive la razón, el entendimiento. Monseñor soñaba con que no tuviéramos necesidad de ir a una guerra civil, pero como prefirieron matarlo, mataron a Monseñor. Ya no hubo una voz con moral, con autoridad, que pudiera evitar lo que se avecinaba, esa guerra civil. Y llegó la guerra. 75,000, 90,000 muertos, no se sabe nunca la cifra. Se pudieron haber evitado. Oigamos a Monseñor. Acepté la petición de la Junta de Gobierno de formar una comisión que, junto con la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos, facilitara el que, al disolverse el cerco militar en torno a la universidad, salieran pacífica y ordenadamente los miles de personas que se encontraban allí dentro sin haber comido durante más de 24 horas. Los representantes del arzobispado, junto con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, además de cumplir esta misión, comunicaron directamente a la Junta de Gobierno la versión que parece más verosímil sobre los sucesos del 22 de enero y pidieron a la misma Junta garantizara la no intervención de los cuerpos de seguridad en el entierro de los caídos ese día, petición que fue aceptada y cumplida. Ese mismo día concelebramos con los sacerdotes una misa de cuerpo presente en la catedral por los muertos de este triste suceso. Queda pues constancia de que la voz de la Iglesia ha protestado por la masacre irracional del 22 de enero. Y pide a la Junta de Gobierno que investigue, pero con eficacia, y sancione a los responsables, que purifique los cuerpos de seguridad
e impida más eficazmente que actúen en forma represiva e injusta, y que indemnice a las familias de las víctimas junto con las de los desaparecidos por motivos políticos en anteriores o en el actual gobierno que fueron capturados por los cuerpos de seguridad. Y como decíamos, la homilía, que es la aplicación de la palabra de Dios para iluminar la realidad, creo que ha cumplido su misión en esta mañana, y solo falta una cosa, lo que la homilía pretende: acercar esas realidades y esos hombres que reflexionan a adorar al verdadero Dios, a unirnos en el sacrificio eucarístico del Señor, y desde el fondo de nuestra alma oremos y pidámosle al Señor que salve a nuestra patria y que dé a los hombres salvadoreños la capacidad de su razón y de su buena voluntad para que encontremos caminos que no sean de sangre y de dolor, sino los caminos que Dios nos ha señalado al hacernos seres racionales. Nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hoy es 25 de abril. La iglesia celebra hoy la fiesta de San Marcos. Por eso, en las misas, en las celebraciones ordinarias, usted va a escuchar que se usa como evangelio, como texto del evangelio, precisamente el evangelio de Marcos 16, del 9 al 15. Hemos dicho que ese es un agregado, no es original de Marcos. Marcos termina en el 16:8. Lo hemos transmitido de esta manera por aquellas personas fundamentalistas que creen que el que le agregue o le quite una coma, etcétera, pues sí, pero la iglesia en su momento, y eso es lo que leen en cualquiera de las Biblias, le ponen ese agregado del 9 al 15 en Marcos. Marcos no tiene 9 al 15, tiene del 16, del 1 al 8, hasta ahí termina el Evangelio de Marcos. 9 al 15 es un agregado, se ha hecho los estudios, ahí son los estudiosos de la Sagrada Escritura los que llegan a determinar que esas palabras no son originales de Marcos. Yo, como es tradición en este programa, no voy al día con la fiesta de los santos. Me gusta más ir en el orden correlativo de los textos. Por eso, en el Evangelio vamos a tomar el Evangelio que corresponde del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, porque estamos precisamente en el discurso eucarístico. De aquí hasta que termine todo el capítulo 6, es todo un discurso eucarístico. Después de haber tenido la multiplicación de los panes, llamada multiplicación de los panes, después de la travesía por el lago, y ayer que Jesús les explicaba, no busquen el alimento que perece, sino el alimento que perdura, el alimento eterno. Y cuando le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Solo hay una: crean en el Hijo del Hombre. Bueno, hoy eso es lo que vamos a estudiar. No vamos a seguir la lectura de la fiesta de San Marcos. En la primera lectura sí vamos a tomar el texto de la primera carta de Pedro, porque ahí hay una referencia al evangelista Marcos. Vamos a hablar sobre esto. Primera de Pedro 5 y del 5 al 14 dice lo siguiente: Queridos hermanos, tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclínense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo les ensalce. Descarguen en Él todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios, estén alerta, que su enemigo el diablo, como león rugiente,
ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que les ha llamado en Cristo a su eterna gloria, les restablecerá, les afianzará, los robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Les he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortarles y atestiguarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse en ella. Les saluda la comunidad de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Salúdense entre ustedes con el beso del amor fraterno. Paz a todos ustedes los cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura dictada, vamos a entenderlo así, dictada por Pedro. Silvano es el que la escribe. Dirigida, son dos cartas dirigidas a las comunidades donde Pedro ha estado presente. Lo hace con la intención de dar a conocer que él encontró el camino. El camino es Jesús. El camino es Dios. Pedro encontró el camino. Desde aquel momento en que Jesús le dijo: deja esas redes, ven y sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Hoy sí lo entiende Pedro. Hoy lo entiende muy bien. Es la parte final de la primera carta de Pedro y la despedida es elocuente. Manténganse firmes, sean sobrios, porque el enemigo, el diablo, ronda buscando para devorarlo. Pero lo mismo que les pasa a ustedes, le pasa a toda la comunidad cristiana. No caigan, resistan, sean valientes, sean fuertes. Salúdense con el beso del amor. Salúdense porque ustedes son hermanos. Es maravilloso que el apóstol Pedro se despida de esta manera en la primera carta. Viene la segunda. Esa segunda carta de Pedro ya es más doctrinal. La vamos a estudiar primero Dios. El evangelio de hoy, les decía, estamos en el contexto del discurso eucarístico. Todo lo que se dice tiene que ver con la Santa Eucaristía y con Jesús presentado como el pan de vida. Estamos en el capítulo 6. Juan tiene 21 capítulos, pero el 6 es el marco doctrinal para poder entender la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo, la Santa Eucaristía. Juan 6, del 28 al 34, dice lo siguiente. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Le dijeron: ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos dicho que el Evangelio de Mateo pretende presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Diríamos, parafraseando, Moisés en el desierto hizo que viniera un maná que se fue llamado el pan del cielo. Moisés les dio el pan del cielo.
Pero como Jesús es el nuevo Moisés, estamos hablando de Mateo, entonces ahora Jesús tiene que dar también un maná. Allá hubo un maná que era una especie de harina, que era un rocío primero, que en la noche el rocío quedaba en las hojas grandes en el desierto. Con el calor del sol se secaba la humedad de ese rocío y quedaba una especie de harina. Usted sacudía esa hoja y esa era una harina, y con esa harina se podía hacer pan, y eso se llamó maná. Ahora, según Mateo, como Jesús es el nuevo Moisés, entonces Jesús debe dar un maná. Y en Juan, que es el evangelio que estamos meditando hoy, se presenta un Jesús que no da un nuevo maná, sino que da otro pan. El verdadero pan, mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. O sea que el maná no es el verdadero pan del cielo. El maná es un alimento. ¿Se acuerda que hay una contraposición entre la comida que perece, el alimento que perece, y el alimento que no perece? Pues no se trata de que venga un nuevo Moisés Jesús, según Mateo, y nos dé un nuevo maná, un nuevo alimento que desaparece, que perece. No. Juan, con toda la autoridad, habla de un verdadero pan del cielo. No es un nuevo maná. Por eso quería mencionarles el tema de Mateo, porque no es un nuevo maná. No. Jesús es el verdadero pan del cielo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan, y soy yo. El verdadero pan del cielo soy yo. Entonces la respuesta del grupo que escucha a Jesús es: Señor, danos siempre de ese pan. No hay necesidad de demostraciones, porque ¿qué señal nos das que vos sos el verdadero pan del cielo, que vos sos el enviado del Padre? ¿Qué señales nos das? Moisés dio pan, dio maná. ¿Qué señal nos vas a dar? No se trata de señales. Se trata de creer que Jesús es el verdadero pan del cielo. Miren, esto yo sé que para muchos es algo novedoso. Para muchos que no son católicos, tal vez para algunos que son católicos, pero que no logran comprender de verdad estos textos en su profundidad. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, lo que comparte, lo que reparte, es el cuerpo de Cristo. Yo sé que usted va a una misa y está lleno el templo, hasta gente de pie y hasta allá afuera de las puertas. Y a la hora de comulgar, unos cuantos hacen una fila y pasan a comulgar. ¡Qué lástima! Porque la comunión es para todos y todas. Para todos los que ya hicieron la primera comunión. Pero ¿qué pasa? Que no, como no le damos el verdadero valor a esa Eucaristía, entonces hay impedimentos. No me he casado por la iglesia, no tengo la costumbre de confesarme y no veo la importancia de la Sagrada Comunión en nuestras vidas. Entonces yo me quedo de brazos cruzados, viendo como algunos y algunas hacen una fila y pasan a recibir el cuerpo de Cristo. Qué lástima que toda la cristiandad no dice esta frase que dicen los que están escuchando a Jesús: Señor, danos siempre de ese pan. No creemos que en la Eucaristía está Jesús. Cuando ya vamos a llegar, en una semana vamos a estar celebrando la fiesta del Corpus Christi. Esa fiesta fue una necesidad, porque la gente no creía que de verdad existiera el Jesús en esa hostia, en ese pedacito de hostia, pedacito de pan. Es una harina que solo lleva mezcla de agua, ni aceite, ni levadura. Esa es la hostia. En ese pedacito de pan está Jesús, pues en el siglo XIII hubo que salir en procesión mostrando esa hostia, una hostia grande,
en algo que se llama custodia, con un montón de rayos. Salir a las calles y decirle, este es el cuerpo de Cristo. Y hasta hoy mantenemos esa fiesta del Corpus Christi, porque mucha gente no cree que en esa hostia está Cristo. Y yo me como a Cristo. No es simulacro, me lo como. Porque Él se quiso hacer comida para nosotros y nosotras. Esto es el discurso eucarístico. Esto es lo que estamos celebrando hoy. Esto es lo que estamos memorando hoy. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Es la Pascua. Y la Pascua sirve precisamente para eso. Para que reforcemos, usted y yo, reforcemos nuestra fe en Jesús, Eucaristía. En Jesús, pan de vida. No es un Jesús nada más, el Cristo, Jesucito bonito, o perdón, con eso del Jesús de la misericordia, que es un corazón que sale un montón de rayos. No, la hostia santa, la comida. Jesús se quiso hacer comida. No busquen el alimento que perece, busquen el alimento que perdura. Es Jesús el alimento que perdura. Vamos a seguir, primero Dios, hablando de este discurso eucarístico. Dios quiera, vayamos entendiendo mejor la comunión, la Santa Comunión. Cuán necesario es compartir con los demás, comer con los demás. Eso es comunión, comer con los demás, estar con los que comen. Comamos también nosotros. No nos quedemos de brazos cruzados allá atrás en el templo. Vayamos, hagamos fila, arreglemos nuestra vida, pero vayamos y comulguemos. Nuestra vida cambia de la A a la Z cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo. Bendiciones para todos y para todas.